Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo que será un tanto especial y que consistirá en divagar realizando unas cuantas hipótesis sobre el pasado de Griffith. Y es que es un hecho un tanto triste que prácticamente no sabemos nada del que es uno de los personajes más importantes de todo Berserk. No obstante, creo que puede que sea interesante realizar unas cuantas hipótesis sobre este fascinante personaje, basándonos en toda la información que tenemos de él, que tristemente no es mucha. ¿Cómo se crió Griffith? ¿Cómo vivió su infancia? ¿Qué tipo de niño fue? La verdad es que no tenemos mucha información, excepto unos breves flashbacks, en los que simplemente lo vemos corriendo por las calles de una gran ciudad, en la que hay un gran castillo en lo alto de una colina. Pero si por algo se caracteriza a Kentaro Miura y toda esta obra maestra que es Berserk, es por su extrema atención al detalle. Pero no solo extrema atención al detalle en el dibujo, sino incluso en la historia y en la personalidad de sus personajes. Cada personaje es como es por algo, y no hay absolutamente nada aleatorio. Y entonces podemos hacer un análisis de Griffith y comparando su personalidad y su forma de ser con otros personajes, especialmente con el protagonista Gatsu, quién sabe si no podamos acercarnos a lo que verdaderamente Kentaro Miura tenía guardado para nosotros. Así que todo este vídeo no será nada más que elucubraciones y divagaciones sobre lo que puede ser, eso sí basándonos en lo que es, en lo poco que sabemos. Y si alguno ve el vídeo y tiene alguna teoría propia sobre Griffith, no seas tímido y compártela en los comentarios. Griffith es uno de los personajes más fascinantes que hay en todo manga y es una lástima que sepamos tan poco de él, pero quizás entre todos puede que lleguemos a algunos puntos interesantes, así que vamos a ello. La primera vez que vemos a Griffith ya es como el líder de la banda del halcón, y desde la primera escena en la que aparece hasta su ascenso meteórico en el reino de Midland y su posterior caída en desgracia, hay una serie de características que destacan en él. Es el líder de la banda del halcón, un ejército de mercenarios que lucha por dinero, y se nos dice que creó dicha banda de adolescente. Además, es un genio con la espada, una persona de una inteligencia sobrehumana y de un gran carisma, lo cual hacía que otros muchos jóvenes huérfanos y sin nada que perder se sintiesen atraídos por este grupo y se uniesen a él, haciéndose cada vez más grande, lo cual, unido a sus continuas victorias en el terreno de batalla, les dieron una fama y un aura de invencibilidad. Esto mismo sorprende a Gatsu cuando se despierta en el campamento de la banda del halcón tras su combate contra Griffith. Gatsu es una persona que creció y se crió en un campamento militar, y la juventud de la mayoría de los miembros de la banda del halcón es lo que más le impactó en ese momento. Y ese es uno de los puntos que más llaman la atención de Griffith, y es que a pesar de esos grandes logros que ya había conseguido, era una persona realmente joven. Así que tenemos a una persona muy joven, que es un genio con la espada, que es increíblemente inteligente, y que además posee un carisma supernatural. Pero no solo es eso, además hay otra característica que creo que es muy importante y que unido a lo dicho anteriormente puede ayudarnos a crear alguna que otra hipótesis, y es el hecho que Griffith es un verdadero genio en el arte de la manipulación. Griffith posee un auténtico talento para hacer que los demás hagan lo que él desea que hagan, y es ciertamente curioso que no solo este talento le funciona con otros soldados y mercenarios, sino que además sabe moverse a las mil maravillas entre la nobleza, entre los estratos altos de la sociedad y con una naturalidad y de una forma tan suave que nos hace preguntarnos quién demonios es Griffith. Podemos ver aquí la diferencia con Gatsu. Gatsu es también una persona con un gran carisma y que cuando la situación lo necesita también demuestra una verdadera inteligencia, siendo capaz de adaptarse a todo tipo de situación con una gran rapidez. Pero su carisma y su forma de ser reflejan claramente ese entorno en el que se crió. Un entorno duro, rudo, entre soldados despiadados. Gatsu no tiene esa suavidad de Griffith. Gatsu se crió entre hombres cuya primera reacción ante un problema era desenfundar la espada de forma impulsiva y violenta. Griffith puede manipular a su antojo a quien sea y así lo hace desde su primera aparición. Es la única persona que consigue, incluso en cierta medida, domesticar a nuestro protagonista, a Gatsu. Y lo hace de tal manera que hasta Gatsu se da cuenta de ello. Se da cuenta al final cómo está siendo engullido, devorado por la ambición de Griffith, y por eso finalmente decide marcharse, retándose en duelo una última vez como aquella primera vez en la que se encontraron y separándose de la banda del halcón. Esto supuso la primera derrota moral de Griffith, y lo hirió de tal manera que por primera vez dejó de escuchar a su razón, se comportó de manera impulsiva y cometería ese error que lo llevaría a él y a la banda del halcón a la tragedia. Pero no solo Gatsu, sino que Casca y toda la banda del halcón estaban en las manos de Griffith. Y no solo estos, sino también toda la nobleza e incluso el rey de Midland.
Y si un noble comenzaba a sospechar y a sentir celos de este tremendo ascenso meteórico de Griffith, pues bien, Griffith simplemente acababa con él, no dejaba que nada se interpusiese en medio de su objetivo. Y por último, uno de los detalles más importantes y que más nos puede ayudar a entender la psicología y el espíritu de Griffith es su sueño. Ese sueño de poseer su propio reino en el que no haya estratos sociales, no haya esas diferencias entre la nobleza y los plebeyos, y que cualquiera pueda llegar a donde quisiese si su talento y su habilidad se lo permite. Una sociedad basada en el mérito y no en la sangre, en el nacimiento. Así que tenemos a un personaje, Griffith, que maneja la espada como los dioses, con un arte y una técnica como nadie, de una inteligencia sobrehumana. Además, es un experto manipulador, sabe manejarse tanto en un campamento rodeado de mercenarios, asesinos y ladrones, tanto rodeado de nobles y de las altas esferas de la sociedad. Con esta información que sabemos sobre este fascinante personaje que es Griffith, a mí me gusta imaginarme a Griffith como un niño que nació en un burdel y nunca supo quién es su padre. Lo crió su madre con ayuda del resto de las trabajadoras del burdel, y mientras que éstas trabajaban, Griffith pasaba sus días por las calles de esa ciudad, corriendo, hablando con unos y con otros, haciendo amigos con niños huérfanos, rufianes y la maleza de los bajos de la ciudad. Pero su madre no era una simple trabajadora del burdel como las demás, sino que viendo la belleza de Griffith, una belleza con una cierta nobleza, una belleza que parece sacada de un cuento de hadas, podemos pensar que su madre era ella misma también de una belleza que quitase el hipo y era muy deseada por los nobles y los comerciantes más ricos de la ciudad. Algo parecido a esa relación que tenía Luca con Jerome durante todo lo sucedido en Albion. Todos los nobles de la ciudad suspiraban por la madre de Griffith, la halagaban, le hacían regalos y la cortejaban. Griffith, siempre merodeando por los alrededores y siendo un chico que poseía una inherente curiosidad, puede que hablase con los clientes que buscaban los favores de esta bella mujer y les hiciese muchas preguntas de manera inocente sobre todo tipo de asuntos. Y estos nobles, para intentar seducir a esta mujer, le iban enseñando diferentes movimientos con la espada, diferentes técnicas, cómo defenderse. Los nobles que contrataban los servicios de su madre quizás le contaban en sus ratos libres historias de la guerra y de las distintas hazañas que los nobles realizaban, historias de conquistas y descubrimientos. Griffith, un niño con tendencia a soñar y con verdaderos delirios de grandeza, comenzó a imaginarse él también como un gran guerrero. Jugaba por las calles a los soldados, luchando con palos de madera, y se imaginaba a sí mismo realizando grandes hazañas en el campo de batalla. Su madre, aunque fuera una trabajadora de un burdel, se preocupaba por Griffith y lo quería con locura, y ésta también ejercía una gran influencia en él, alimentando esos delirios de grandeza de éste y utilizando a su hijo como escapismo de su sufrimiento. Le decía que él podría conseguir todo lo que se propusiese. Le fue enseñando a comportarse con la nobleza y las altas esferas de la sociedad. Le enseñó el lenguaje de los nobles, cómo hablar con ellos y cómo vestir de manera adecuada según la situación en la que se encontrase. Y a Griffith esto se le daba bien. Conseguía ganarse el favor de esos nobles y comerciantes que acudían al burdel a contratar los servicios de su madre. Aprendió el arte de la espada con esas enseñanzas de estos y también a cómo tratar con los comerciantes. Pero como también en definitiva era un chico de la calle, tuvo que ir desarrollando una valentía y una cierta violencia para sobrevivir ahí, con otros chicos huérfanos y todo tipo de rufianes que se escondían en los callejones de las zonas bajas de la ciudad. Corría por esas calles y miraba ese gran castillo que presidía la ciudad desde lo alto, y se imaginaba a sí mismo en él. Se imaginaba a sí mismo como un gran héroe, realizando todo tipo de hazañas que pasarían a la historia, y su madre alimentaba aún más los sueños de este niño que prometía tanto. Pero poco a poco fue creciendo y comenzó a ser verdaderamente consciente de su realidad, de la circunstancia en la que había nacido. Empezó a comprender que era el hijo de una trabajadora de un burdel y que su nacimiento lo excluía de ese mundo por el que soñaba. Esto comenzó a torturarlo, lo cual hizo que esos sueños que tenía en la Edad Dorada empezasen a formarse. Un país en el que hubiera una verdadera igualdad, no hubiera diferencias entre nobles y plebeyos, entre ricos y pobres, diferencias de raza o de religión, y todo aquel que valiese pudiera conseguir lo que se propusiese. Una meritocracia en la que niños como él pudieran llegar a lo más alto. Poco a poco fue obsesionándose aún más con ese sueño, lo cual funcionaba en parte como escapismo de su cruda realidad, pero a la vez le provocaba un mayor sufrimiento. En parte muy similar a lo que vimos con Rosaine y cómo se refugiaba en la historia de Picafu y su sueño de vivir con los elfos para escapar de la crueldad de su familia. El resentimiento de Griffith fue aumentando, pues él comprendía que él mismo era un joven mucho más capaz que cualquier noble que veía a lo lejos.
y empezó a comprender que si quería conseguir algo en la vida, tendría que ser capaz de todo, no solo mediante el camino de la espada, sino también con su cerebro, no solo mediante la muerte y el asesinato, pero también mediante el engaño y la manipulación. En la calle se fue haciendo el cabecilla de un grupo de chavales jóvenes de su edad que en ocasiones realizaban ciertos actos cuestionables, todos ellos dirigidos por la inteligencia y la habilidad de Griffith. Y entonces, un día, tras pasar todo el día junto a esos amigos por las calles de la ciudad, cuando volvió al burdel en el que vivía junto a su madre, se encontró una escena dantesca, un noble cubierto de sangre y su madre muerta en el suelo. Griffith contempla la escena y de manera fría y sin dejar que ni el odio ni la ira lo controlasen, coge una espada y atraviesa el corazón de ese noble. Habiendo cometido el mayor crimen que un plebeyo pudiera cometer, matar a un noble, coge unas cuantas de sus pocas pertenencias y junto a unos cuantos chicos de su edad, esos amigos con los que pasaba sus días por las calles, huyen de esta ciudad y se refugian en alguna zona alejada y apartada de toda gran ciudad y núcleo urbano. Completamente liberado de la crueldad y la pobreza de la zona baja de esa ciudad en la que creció, adoptó ese nombre con el que lo conocemos, Griffith, y gracias a su manejo de la espada, su valentía, esa gran inteligencia y su saber estar alrededor de todo tipo de personas, rico, pobre, noble, plebeyo o criminal, fue forjándose una gran reputación, reuniendo a un gran grupo de personas y consiguiendo una serie de hazañas en las diversas batallas en las que iban participando, hasta convertirse en ese gran líder militar que ya es cuando aparece por primera vez en la historia.